¿Me escuchan alumnos y alumnas? Doctora, buenas tardes. Sí, se le Sí, se le escucha. escucha. Se le Ya, escucha. gracias. Ya, gracias. Voy a compartir un momentito. Doctora, disculpe, tiene el micro apagado. Ya, disculpen alumnos. Ya, entonces vamos a retomar. Les estaba diciendo que ¿cuál es el formato del documento? Las fuentes y tamaños es tamaño es 12 puntos. En el caso de la letra Times New Roman, Georgia 11 puntos, el Computer Modern 10 puntos, si es en Calibri 11 puntos, el Arial 11 puntos, el Lucida Sans Unicode 10 puntos. El espaciado interlineado es 2.00 sin espacio entre párrafos y la alineación es a la izquierda. Es decir, en el texto vamos a alinearlo siempre a la izquierda y sin justificar. No vamos a utilizar la justificación de texto, sino sin justificar. Es decir, tal como quede en el interlineado. La sangría es en la primera línea de cada párrafo a 1.27 centímetros, sangría francesa de 1.27 centímetros en las referencias. La numeración de páginas es en la parte superior 2.54 centímetros, en la parte inferior 2.54 centímetros, en la izquierda y derecha 2.54 centímetros. ¿Ya? Entonces, el orden para el trabajo se sugiere, es una sugerencia, porque al final cada investigador tiene también su propio estilo, pero como sugerencia se le sugiere que los trabajos incluyan elementos, por ejemplo, y esto va de acuerdo al contexto de la producción del texto, una página de presentación, un resumen que puede ser también traducido en inglés, el contenido cuerpo del texto, las referencias, notas de pie, tablas, figuras y anexos. Estos se pueden insertar en el documento que ustedes van a construir. Ya, esto es en relación a la página de presentación, ya, y en la portada de trabajos estudiantiles básicamente debe contener elementos informativos, ya.
Recuerden siempre que se estila poner la institución, ¿verdad? En este caso, la Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Medicina Humana, Escuela Profesional de Medicina Humana, ¿ya? El nombre de los autores, ¿ya? Y acá ustedes pueden poner ensayo presentado por su profesor y la fecha. Bueno, ya sabes, el resumen es una descripción breve de los contenidos del documento y generalmente está limitado a 250 palabras. Y puede variar, ¿ya? También va centrado y el título resumen va centrado y en negrita. Y en la siguiente línea va alineada a la izquierda sin sangría. Luego las palabras claves que se utilizan también debajo del resumen, todas las palabras claves que ustedes crean convenientes y que están utilizando en el texto, ¿no? En el contenido, acá puede variar de acuerdo, ¿no? a la investigación. En este caso varía porque es un ensayo. Se presentan también referencias, datos completos de las fuentes citadas, y esto se amplía en el documento, ¿no? En la cuarta sección de este documento, notas al pie también pueden poner. Las tablas y figuras van según APA, se estilan solamente poner acá se va a poner el número de la tabla, el título descriptivo de la tabla en cursiva, y acá, si se dan cuenta, solamente tiene las líneas, ¿no? Horizontales, ya no se utilizan las líneas verticales, ¿ya? Solamente se marcan con líneas horizontales y puede tener interlineado de 1.0, 1.5, 2.0. Y acá abajo, ustedes pueden, si los datos han sido tomados de alguna fuente de información, se pone dónde fueron tomados los datos y el año. Y acá con respecto a las figuras también hay una etiqueta y número de figura en negrita, el título descriptivo, ya en cursiva, y en la parte inferior la nota, donde acá ustedes van a consignar qué muestra esta figura y la fuente donde ha sido obtenida esta información. Con respecto a las citas, si ustedes citan de manera corta, de menos de 40 palabras, esta cita se integra al párrafo y se pone entre comillas sin cursiva. Y se escribe punto final al finalizar la oración que incluye la cita. ¿Ya? Por ejemplo, acá, según este manual, cuando es una cita narrativa donde menciona el autor al inicio de la cita y nos pone el siguiente ejemplo. Una de las cuestiones más importantes de las autolesiones es saber la razón por la cual el dolor psíquico se deposita en el cuerpo. Punto seguido, según Kaplan y Sapu en el año 2019, entre paréntesis, coma, acá, como es una cita de menos de 40 palabras, se abren comillas y luego se empieza a escribir la cita textual.
parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una vía de escape. Se cierran comillas, entre paréntesis, la página, P punto y el número de la página, y se cierran los paréntesis. Esto va entre paréntesis. Y de ahí completan ya la frase. En este sentido, no basta con preguntarse por la experiencia psicológica del individuo, sino que es necesario comprender el entorno social en el que vive. Punto final. Entonces, acá va el apellido del autor o autores, el año, cuando es una cita con mención de autor al inicio de la cita, y el año donde que han escrito estos autores, en este caso 2 autores, y entre comillas, cuando la cita es corta de menos de 40 palabras, se cierran comillas, se abren paréntesis, se pone página, número tanto, y se cierran comillas, punto, y se continúa con lo que el autor quiere expresar. En el caso de este tipo de citas parentética, los datos al final de la cita, ya, una de las cuestiones, recogiendo el ejemplo de este manual, una de las cuestiones más importantes de las autolesiones es saber la razón por la cual el dolor psíquico se deposita en el cuerpo. Punto, se abren comillas. Parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una vía de escape. Cierran comillas y se consigna entre paréntesis los autores Kaplan y Sapu, 2019, página, punto, el número de la página. En este caso de la 111 se cierran paréntesis, punto. En este sentido no basta con preguntarse por la experiencia psicológica del individuo, sino que es necesario comprender el entorno social en el que vive. Entonces, por ejemplo, las comillas al principio y al final, el autor que va al final, cuando los datos del autor van al final de la cita, se ponen entre paréntesis y se encierra el número de página y esto se consigna la numeración. Acaba los apellidos de los autores, el año, la página y el punto final. Y cuando la cita es larga de más de 40 palabras, estas citas se escriben aparte del texto, con sangría a la izquierda aplicada al párrafo en 1.27 centímetros y sin comillas. A diferencia de las citas con menos de 40 palabras, estas citas sí van entre comillas. En estas citas ya no se utilizan las comillas y cuando se inicia la cita, se escribe con sangría a la izquierda, ¿ya? Toda la sangría aplicada al párrafo y sin comillas, y se va a conservar el tamaño de la letra y el interlineado, ¿ya? Y en este caso, como la cita se presenta en bloque y sin otras marcas, se delimitan la extensión, ya el punto se sitúa antes del paréntesis. Acá tenemos una cita recogida por el manual de norma JAPA donde nos pone el siguiente ejemplo. Una de las cuestiones más importantes de las autolesiones es saber la razón por la cual el dolor físico se deposita en el cuerpo. Punto seguido. Según Kaplan y Sapu, entre paréntesis, el año 2019, 2 puntos, y aparte, y acá se consigna la cita porque es más de 40 palabras. Entonces, acá el autor al inicio de la cita, según Kaplan y Sapu, los apellidos de los autores, el año entre paréntesis, 2 puntos, y acá está la sangría en toda la cita.
Entonces, parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una vía de escape. La sensación de alivio obtenida mediante los cortes parece reemplazar un dolor social por otro físico, entre paréntesis, aunque sea por breves momentos, punto, y entre paréntesis, la página y el número, ¿no? Entonces acá antes del paréntesis va el punto. Y se continúa, esto nos indica que no basta con preguntarse por la experiencia psicológica del individuo, sino que es necesario comprender el entorno social en el que vive. Entonces, eso es en el caso de que ustedes quieran citar autores. Ya saben, cuando la cita es de menos de 40 palabras, la cita textual es se pone entre comillas, ¿verdad? Y cuando es de más de 40 palabras, ya van, y cuando se menciona el autor al inicio de la cita, se pone el autor, el apellido, el año, 2 puntos, y aparte, toda la cita va con sangría, ¿ya? Y al final ponen punto y la página y el número de páginas. Y acá tenemos la cita parentética. Una de las cuestiones más importantes de las autolesiones es saber la razón por la cual el dolor se deposita en el cuerpo. Parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una vía de escape. La sensación de alivio obtenida mediante los cortes parece reemplazar un dolor social por otro físico, aunque sea por breves momentos, y al final se pone el autor o autores, el año, la página. Ya, estos son los datos al final de la cita. Entre paréntesis va el autor o autores, el año de la página y el punto va antes del paréntesis. Ya, el parafraseo. En el parafraseo se utilizan las ideas de otro autor. Es decir, acá cuando nosotros queremos utilizar palabras de otros autores, pero nosotros las parafraseamos. Es decir, nosotros cogemos las ideas de otro autor, pero las parafraseamos en nuestras palabras, en palabras del que va a escribir, del autor. Lo que implica, esto que va a implicar una reelaboración de la información que trasciende el uso de sinónimos. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Entonces, acá tenemos, acá recogiendo de este texto de Norma Japa, un ejemplo donde nos señala las autolesiones como el suicidio, el cutting, la tricotilomanía, entre otras, podrían mostrar cómo el entorno social influye en la vivencia psíquica de una persona. ¿Ya? Este es una cita con mención de autor al inicio de la cita. Punto seguido, los apellidos Kaplan y Sapu, el año 2019, plantean que las personas pueden representar sus emociones con lo que improntan en su piel. Por ejemplo, los tatuajes y las formas de vestir transmiten información susceptible de ser juzgada por la sociedad, y este juicio puede generar rechazo social y con ello un sentimiento de inferioridad. Punto seguido, así en las autolesiones se desplaza el dolor social al dolor físico. Entonces, en esta cita de parafraseo narrativo, nosotros, los que vamos a escribir, los que estamos investigando, recogemos las ideas de otros autores, pero acá nosotros vamos a utilizar nuestras propias palabras para decir lo que otros ya han escrito, ¿ya?
Y este es un ejemplo de cita de parafraseo con mención al autor al inicio de la cita. ¿Ya? Acá cuando en este cita de parafraseo y el autor o autores van al inicio de la cita, se ponen los apellidos, el año y ahí mencionamos, plantean lo que quieren decir, pero ya con nuestras palabras. Por eso acá Norma Japa nos pone este ejemplo. Acá, en este parafraseo parentético, las autolesiones como el suicidio, el cutting, la tricotilomanía, entre otras, podrían mostrar cómo el entorno social influye en la vivencia psíquica de una persona. Las personas pueden representar sus emociones con lo que improntan su piel. Por ejemplo, los tatuajes y las formas de vestir transmiten información susceptible de ser juzgada por la sociedad y en este juicio puede generar rechazo social y con ello un sentimiento de inferioridad. Acá, entre paréntesis, los autores van al final de la cita, entre paréntesis, Kaplan y Sapu, 2019. Así, punto seguido, así en las autolesiones desplaza el dolor social al dolor físico, acaban los apellidos y el año, y el punto, ya, al final de la cita o de la frase parafraseada. Es decir, acá en esta cita reelaborada estamos utilizando las ideas de otros autores y nosotros utilizamos nuestras propias palabras, pero siempre haciendo mención del autor a autores del año del cual hemos recogido las ideas, ¿no?, de estos autores, pero acá nosotros estamos utilizando nuestras propias palabras. Muy bien, alumnos, entonces quería compartir este documento con ustedes, ya, y esto a tener en cuenta a la hora de redactar su ensayo, ya, y a partir de la próxima semana vamos, el próximo martes con este grupo de acá, o los que se puedan conectar, van a presentar una especie de índice de su ensayo para presentar. Simplemente van a presentar como las partes en las cuales van a estructurar su ensayo. Y alumnos, para el día de mañana me voy a reunir con el otro grupo. Este texto lo voy a colgar en Zoom web para que ustedes lo tengan y lo puedan visualizar. Y acá en este documento también está la forma básica, cómo ustedes van a consignar, ¿no?, y para citar los libros. Muy bien, este texto lo voy a colgar ahí en su web, alumnos. Me dan unos minutitos para consignar la asistencia de hoy día, por favor, a la tutoría.